Hola, bienvenido a la clase de matemática. En esta sesión te voy a mostrar un resumen de lo que hicimos durante esta semana. Te comparto información para que vayamos viendo que trabajamos. Fue la secuencia número 30, volumen de cilindros y conos. El aprendizaje esperado, construcción de las fórmulas para calcular el volumen de cilindros y conos, tomando como referencia las fórmulas de prismas y pirámides. La primera actividad que realizaste fue responder al foro con las dos preguntas que tenemos aquí. La primera, ¿existirá alguna relación entre los volúmenes del cilindro y del cono? A lo que respondiste sí, ya que el volumen de un cono equivale a la tercera parte del volumen del cilindro cuyas bases y alturas son iguales. Y la segunda pregunta fue, ¿y entre el volumen de los conos y cilindros con el de otros prismas y pirámides? A lo que también respondiste sí, ya que el volumen de una pirámide equivale a la tercera parte del volumen de un prisma cuyas bases y alturas también son iguales. Después de esto, trabajamos nuestra sesión en Zoom, donde la primera parte de esta sesión realizaste el cálculo de áreas de polígonos que tenemos aquí en pantalla. Cada uno tiene su fórmula debajo y tiene el cálculo obtenido. ¿Cuáles fueron esas figuras? Vemos es un triángulo, un cuadrado, pentágono, hexágono, octágono y el círculo. Después de esta actividad, lo que hicimos fue calcular el volumen de los prismas que tenemos al final de esta página. ¿Cómo los calculamos? Bueno, con la fórmula área de la base por la altura. Y bueno, estos prismas tenían relación con las áreas obtenidas anteriormente. Lo único que teníamos era que multiplicar por la altura que nos están dando y los cálculos, repito, los tenemos al final de cada una de las figuras que muestran los cuerpos geométricos. Y bueno, después de eso respondimos a dos preguntas que tenemos aquí. Te dicen, si los polígonos anteriores se inscriben en un círculo, haciendo referencia a los primeros que obtuvimos, ¿cómo será el área del polígono cada vez que aumenta su número de lados en comparación con el área del círculo? A lo que en conclusión llegamos, el área del polígono se aproxima al área del círculo. Y la segunda pregunta fue, ¿qué relación hay entre el apotema de los polígonos y el radio del círculo? Después de analizar y comparar respuestas, llegamos a que entre más lados tiene el polígono, pues el apotema es más parecido al radio del círculo. En nuestra segunda sesión, bueno, ¿qué hicimos? Calculamos el volumen de pirámides, ¿vale? Y pues las tenemos ahí. Esas pirámides tienen relación con los prismas de la sesión anterior, porque bueno, tienen como base las mismas figuras que los prismas y las mismas figuras de las cuales obtuviste área. Y bueno, ¿cómo calculamos el volumen de estas pirámides? Recordemos, es un tercio del área de la base por la altura. Y bueno, tenemos igual los resultados al final de cada cuerpo geométrico y de cada pirámide. Y también a esto respondimos en parejas las preguntas que nos estaban colocando aquí. Lo primero te decían, compara el volumen de las pirámides, el de la pirámide A con la B con la C con la D, y así. Y la pregunta era, ¿cómo son los volúmenes entre sí? A lo que llegamos fue que el primero es menor que el segundo en todos los casos, es decir, había una forma creciente de los volúmenes. Y nuestra segunda pregunta fue, nuestra segunda cuestión fue, observa la primera pirámide, la pirámide heptagonal, la del inciso E. Si se tiene un cono con la misma altura que esta y cuya base es un círculo en el que se puede inscribir el heptágono de dicha pirámide, ¿cómo crees que será el volumen del cono si se compara con el de la pirámide? Muy similares o muy cercanos. Decíamos, mientras más lados va teniendo la base de la pirámide, más se va acercando al área del círculo. Y por último fue, según lo que hemos visto, cómo se calcula el volumen de un cono. Y acordábamos por ahí, es un tercio del área de la base por la altura, o dicho de otra forma, un tercio de pi por radio elevado al cuadrado y multiplicado por la altura. En una tercera sesión, bueno, ¿qué hicimos? Calculamos el volumen de un cilindro y un cono que tenemos aquí al frente, donde vimos cómo se calcula, aquí tenemos la fórmula de una pirámide y cómo se calcula el volumen de ese cilindro. Cada uno tiene sus respectivos resultados debajo de, y con esto
tuvimos bases como para responder nuestra actividad número 10, donde te decían qué relación observas entre la fórmula del cilindro y la del cono si su base y altura son iguales. Bueno, que el volumen del cono es la tercera parte del cilindro, y nos preguntaban al final de esto, ¿es correcta la afirmación que a continuación leo? Si el cilindro y el cono tienen igual base e igual altura, el volumen del cono es un tercio del volumen del cilindro, hay que argumentar. Y bueno, pues respondíamos sí, esa afirmación es correcta. ¿Cómo podemos argumentar? Bueno, con un claro ejemplo, lo tenemos en la parte superior. Ese ejercicio nos muestra que el cálculo del volumen de la pirámide es un tercio del cálculo del volumen de este cilindro. ¿Vale? Muy bien. Te dejo de compartir esta información. Y bueno, pues esto es lo que trabajamos durante esta semana, durante esta secuencia. Espero que te sea de utilidad. Nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima. Cuídate.